¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a mi Asturias, bienvenidos a Radio Intereconomía. 12 y 9 minutos de este jueves, llueve, frío, llega el invierno y parece que vamos a estar unos días con este tiempo, que no podemos decir que sea mal tiempo, es el tiempo que corresponde a la época en la que nos encontramos. Y el mal tiempo a la política hace tiempo que ha llegado. Y además uno tiene la sensación que ha llegado para quedarse. Y es una pena porque ya decían nuestros abuelos, una cosa es predicar y otra dar trigo. La bronca permanente en el Congreso, en el Senado, es algo habitual. Lo peor de todo es que estamos, o al menos así lo veo, destruyendo lo construido en las últimas 4 décadas. Políticos ahogados en su propia confusión y en su mediocridad. Estamos viviendo episodios que uno cree que no podíamos imaginarlos ni en nuestros peores sueños, más allá del tema sanitario, de esa pandemia que tuvimos que sufrir, más allá de esa crisis mundial que padecemos con la invasión rusa en Ucrania. En este país uno no acaba de entender lo que sucede. Hay cuestiones que son difíciles de entender, aunque uno intente ponerse en el otro lado, intente buscar algún argumento para justificar alguna cosa, es complicado. Estamos en manos de políticos para los que la verdad y el valor de la palabra no existe, ha desaparecido. Eso es un experto Sánchez y el sanchismo. Este personaje y su tropa a los que les da todo lo mismo con tal de seguir en el poder, en la poltrona. La tropa sanchista con Sánchez a la cabeza. En esta tropa no tiene distinción la verdad de la mentira. Hace tiempo que estos políticos que tenemos que sufrir, que padecer, no debaten sobre propuestas o sobre programas, como diría el recordado Julio Anguita. Eso para estos mediocres que están en la política no existe. La confrontación constructiva que desembocaba siempre en algo positivo para el ciudadano ha desaparecido, no existe. Y así estamos. Cuesta trabajo entender cómo se puede dar la llave del Código Penal a los condenados por los tribunales para que lo reformen como más les convenga, más les interese a ellos. Hoy escuchaba el testimonio de un guardia civil en el País Vasco, guardia civil de tráfico, que van a tener que irse, van a tener que abandonar el País Vasco porque así se lo prometió Sánchez al PNV. Uno cuando asiste a todo esto, cuando tiene que ver, soportar estoicamente todo lo que ocurre en este país todavía llamado España, se pregunta si en este PSOE no queda nadie que sea respetuoso con las instituciones, con la democracia. No queda un poco de dignidad en algunos de los que todavía dicen son del PSOE, de esos que huyen del sanchismo. Es complicado, pero si de verdad en ese PSOE, en este PSOE, que cada día se aleja más del sanchismo, aunque son pocos los que lo manifiestan públicamente, si queda algo de dignidad, insisto en alguno de ellos, deberían mover ficha y posicionarse, porque sería malo para ellos tener que acordarse en un futuro no muy lejano, acordarse y avergonzarse
de su cobardía. Espero que algunos todavía no entren en ese juego del todo vale. Cuando en política hay gente tan mediocre, lo vemos en el panorama nacional, lo vemos en el panorama regional, es muy difícil que las cosas salgan bien, muy difícil. Cuando en política hay personajes de encefalograma plano como los que tenemos ahora, en la mayoría de los casos leen mal, escriben peor, pero tienen la cara más dura que el hormigón. Les da lo mismo mentir, engañar, no se ponen ni colorados. Y es curioso cuando entran en escena cómo en lugar de solucionar algún problema crean otro añadido al que ya existía. Yo me pregunto quién les asesora, porque si de verdad estuviesen bien asesorados, aunque sean torpes, mediocres como son, bien asesorados, igual con un poco de suerte podían ir capeando el temporal. Pero es que lo hacen mal y cuando entran en escena para arreglarlo, lo hacen peor. Miren, me llama mucho la atención cómo desde ciertos grupos que se autoproclaman feministas y que parece que ellos tienen la patente de corso para defender a las mujeres, se atribuyen esa potestad que no sé quién se la ha dado, porque parece que el defender los derechos de las mujeres que es cosa de izquierdas, que solamente lo puede defender la izquierda. Como cuando les decía ayer, al hilo de los presupuestos de Asturias, que decían desde comisiones y desde Izquierda Unida, unos presupuestos más de izquierdas. Pero ¿y eso qué es? ¿Unos presupuestos más de izquierdas qué es? ¿Más hambre, más miseria? ¿Qué es? ¿Repartir más salario social? ¿Que crezca el paro? Porque en Asturias les decía que llevamos muchos años de PSOE y tenemos la tasa de desempleo más alta de Europa, a muchísima gente viviendo del salario social y además sacamos pecho de ello, presumimos de invertir mucho en salario social, cuando eso no me canso de repetir que no es más que el fracaso de las políticas económicas y sociales de un gobierno. Aquí le damos la vuelta a la tortilla y lo vendemos como si fuese algo a aplaudir, ¿no? Y con esto de defender a las mujeres, veía la bronca en el Congreso ayer, como desde Vox, creo que de forma equivocada, porque en política, y más ante estos políticos que nos gobiernan, hay argumentos más que suficientes para no entrar en la vida privada de las personas. Eso es sagrado, aunque se llame Irene Montero o como quiera que se llame, ¿no? Aunque sea una descerebrada, aunque sea una lela, que lo es, aunque no pueda ser ministra, pero el respeto a la persona no debe perderse, ¿no? Y desde Vox, pues bueno, le decían que era lo peor que había pasado por este país, que era una pesadilla y que lo único que había estudiado bien era Pablo Iglesias, su compañero, su exmarido, lo que sea, que tampoco me interesa mucho. Creo que esa línea nunca se debe de traspasar. Nunca se debe hacer eso porque, insisto, hay argumentos más que suficientes para destrozar políticamente a esta chica, que cada día que entra en escena queda más retratada y deja más evidente, más palpables sus limitaciones, que son muchas. Los políticos, cuando dejan de ser coherentes, empiezan a perder toda la credibilidad. Cuando tú defiendes una causa, sea una causa de una mujer, de un hombre, tienes que hacerlo siempre, siempre. Cuando hay cuestiones que defiendes con vehemencia, levantas la voz, te movilizas, y esa misma cuestión, porque políticamente no te interesa moverla, no lo haces, pierdes credibilidad. Digo esto porque llama mucho la atención que nadie haya salido en defensa, nadie desde la izquierda, desde las mujeres de izquierdas, esas que, insisto, enarbolan la bandera del feminismo y de la defensa de las mujeres. Nadie haya salido en defensa de esta niña de la Comunidad Valenciana, donde el marido de la señora Oltra hizo lo que hizo. Me llama mucho la atención que no entren en escena esas mujeres, esas feministas subvencionadas
para defender a Ayuso, porque Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, es una mujer, con muchos ovarios y con mucho carácter, pero es una mujer. Nadie ha entrado en escena para defenderla estos días, que la estaban llamando asesina por el tema de la sanidad en Madrid. Llamaban asesina a Ayuso cuando hay 8 o 10 comunidades con muchísimos problemas sanitarios mayores que los de la Comunidad de Madrid, entre ellos nosotros, Asturias, con esas listas de espera interminables. Castilla-La Mancha, Aragón, pero ahí nadie mueve ficha. Claro, faltaría más. ¿Cómo van a mover ficha los sindicatos en esas autonomías si viven gracias a lo que les dan, a las subvenciones que les dan, que siempre vienen de esos gobiernos socialistas? Defender a Ayuso, de eso no se acuerdan. Por eso digo que cualquier persona que tenga un poco de capacidad de selección a la hora de analizar la información, que tenga capacidad para pensar y decidir por sí misma, que no crean que hay mucha, lo vemos aquí en Asturias, como los medios llevan a la masa idiotizada donde ellos quieren, cómo nos cuentan, nos cantan lo que les interesa en cada momento, cómo pasamos de puntillas sobre temas importantes, cómo una noticia se puede dar de muchas maneras, en función de lo que haga falta, ¿no? Y ves que al final la gente no tiene capacidad para seleccionar la información, porque de lo contrario no entiendes que estemos adormecidos, que estemos a la expectativa de lo que ocurre. No hay un solo sector ahora mismo que pase por un buen momento. Miren, ayer veía un programa de televisión, yo que soy muy poco asiduo a la televisión, algún informativo, deporte y poco más, y había un programa que me llamaba la atención más que nada por el presentador del mismo, ¿no? Que era Joaquín, el futbolista todavía en activo del Real Betis Balompié, un extraordinario futbolista, un chaval muy campechano, querido, que llega a la gente, y ayer entrevistaba en ese arranque de programa a Revilla, el presidente cántabro, y visitaban una ganadería. Ponía Revilla las madreñas. Bueno, en Cantabria no reciben ese nombre, no recuerdo ahora cómo llaman las madreñas en Cantabria, pero bueno, es lo mismo, de madreñas y con la vara de avellano en la mano, y van a visitar una explotación ganadera que vive los mismos problemas que tienen las ganaderías en Asturias, trabajar a pérdidas. Explicaba Revilla cómo los precios por la guerra de Ucrania, que más que guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, se habían disparado porque el cereal, el maíz, viene casi todo de esos países, y cómo lo estaban pasando mal y cómo se estaban endeudando cada vez más, ¿no? Y nos explicaba el ganadero cómo tenían que prácticamente hipotecarlo todo para vivir, y cómo tenían que estar deshaciéndose del ganado para poder pagar las facturas que llegan. Y uno pensaba, pero si usted es el presidente de Cantabria, usted tendría que tomar decisiones. Usted que nos habla tanto del bien y del mal, porque usted sabe que hay un problema importante con el cártel de la leche. Usted sabe que hay muchos problemas que ahora mismo están haciendo inviable la vida en el medio rural. No habla usted nada del lobo, que es otro problema que tenemos en el norte. Habla usted de los políticos. Uno le decía a Joaquín, si entras en política tienes que ser tú mismo y no dejarte manejar. Algo no me encaja. Usted que habla también de Adrián Barbón, presidente de los asturianos. Adrián Barbón, mandar poco, dejarse manejar mucho. No le estaba usted aconsejando entonces a Barbón, a pesar de presumir de su amistad, porque Barbón no hace lo que usted dice que tiene que hacer un político. Usted decía que este programa, que me refiero a Revilla, que hay que llegar a la política para servir al ciudadano, que no hay nada más grande, y tiene razón, que estar en política para hacer el bien a los demás. Mire, ese apartado tampoco lo conoce Barbón. Ese día
no debe ir a clase. El día que explicaron ese apartado me da la sensación que Barbón no fue a clase. Si se tratase de otro personaje, podríamos sacar muchas conclusiones, pero como se trata de un personaje como Revilla, que no es más que un showman, un vendedor de humo, un trilero, pues poco podemos añadir. Bueno, veía estos días la foto de su consejero con un salmón, besando el salmón. Qué bien se les da la propaganda, qué bien se les da. Bueno, y al hilo de todo esto, como les decía, ves cómo al final los problemas se repiten, cambian los escenarios y quieren los personajes, pero al final los problemas son idénticos, ¿no? Y a uno le extraña mucho que viviendo la situación que estamos viviendo, salvo en algunos lugares, País Vasco no pueden quejarse mucho, viven bien. Madrid también es una región donde crea empleo, se vive bien. Bueno, pero como Asturias hay alguna región, casi siempre gobernadas por el PSOE, que debe de ser casualidad. Y ves cómo nos dejamos llevar, cómo toleramos la mentira en el político, la desfachatez, que nos ninguneen, y damos por hecho que eso pues entra dentro de la hoja de ruta del manual del político moderno. Y yo no acabo de entenderlo, de verdad. No acabo de entenderlo. Que sigamos sufriendo y padeciendo este gobierno del desgobierno de Pedro Sánchez y compañía, de las Yolanda Díaz, Irene Montero, la Belarra y compañía, choca mucho. Y seguimos callados. No sé si eso tiene algo que ver con los medios de comunicación. Le afeaba Sánchez a Feijóo que usted hace lo que le dicen los medios de comunicación afines a la derecha. Hombre, solo faltaría que Feijóo hiciese caso a los medios de comunicación afines a la izquierda. Solo faltaría que El País le marcase la hoja de ruta a Feijóo. El País, con blanquear las tropelías del sanchismo, ya tiene bastante. Fue a hablar Pedro Sánchez de los medios de comunicación. Esos medios que tiene comprados, esos medios que utiliza, esos medios subvencionados. Por eso digo que cada día me cuesta más trabajo entender ciertas cosas. Es lo que tenemos.